Bueno, gracias Agustina, buenas tardes a todos. Un gusto compartir con ustedes. Les agradecemos mucho el- todos los temas que han presentado, muy interesantes, y es un espacio que queremos seguir, eh, seguir haciendo crecer, ¿no? Digo, para poder enterarnos qué están haciendo nuestros investigadores y, bueno, y difundirlo incluso al exterior, digo, más allá de la universidad. En esta oportunidad me toca presentar este último webinar porque Agustina va a estar también como parte expositora, así que lo hacemos de esta manera. Para quienes recién se están sumando, les contamos que estamos en el segundo ciclo de webinar del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján, que se ha planteado durante este año 2025. La exposición a la que vamos ahora a presentar tiene el título Inteligencia Artificial en las aulas: ¿qué piensan y esperan quienes enseñan y aprenden en la Universidad Nacional de Luján? Estará a cargo de Javier Di Salvo, quien es licenciado en Sistemas de Información de la Universidad Nacional de Luján, especialista en sistemas interactivos de comunicación y máster en tecnología integradas y sociedad del conocimiento por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, España. Es doctor en educación por la Universidad Católica de Santa Fe y obtuvo en Flaxo la Diplomatura Superior en Educación y Nuevas Tecnologías. Javier además es vicedecano del Departamento de Ciencias Básicas de la UNLU, donde desarrolla su tarea docente fundamentalmente, y es director del Observatorio Tecnopedagógico al que han hecho referencia en el webinar anterior, ¿no? Lo acompañan además Marcos Ramos, profesor de matemática y licenciado en matemática aplicada de la Universidad Nacional de La Matanza, docente del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján, también integrante del observatorio, y Agustina Jiménez, profesora de matemática, licenciada en Sistemas de Información de la Universidad Nacional de Luján, docente del Departamento de Ciencias Básicas, que además también colabora con la gestión del departamento como subsecretaria de Innovación Educativa del Departamento de Ciencias Básicas, integra el Observatorio Tecnopedagógico del departamento y, bueno, además es una parte importante, ¿no?, de este ciclo de webinar que se organiza en el departamento. Le damos a los tres la bienvenida y les cedo la palabra para que puedan comenzar con el webinar. Muchas gracias. Ariel, muchísimas gracias por la presentación. La verdad que es un placer poder estar en en esta nueva edición del ciclo de webinar del Departamento de Ciencias Básicas. Y como bien lo comentaba, junto a Agustina y a Marcos, vamos a estar comentando muy brevemente acerca de la experiencia que tenemos, de las diferentes actividades que realizamos dentro del Departamento de Ciencias Básicas y en la universidad con respecto a lo que tiene que ver con la inteligencia artificial en el ámbito educativo. En ese contexto, en esta breve presentación, vamos a ir simplemente a algunas cuestiones principales que nos invitan a pensar, a reflexionar y a tomar acciones futuros, tanto para estudiantes como para docentes, para hacer un uso crítico y reflexivo de la inteligencia artificial. En el año 2022 creamos en el Departamento de Ciencias Básicas el Observatorio Tecnopedagógico, que tenía como finalidad poder analizar, relevar cuestiones que tenían que ver con tecnologías y metodologías nuevas y emergentes, poder realizar investigaciones, participar en congresos, realizar capacitaciones a los docentes de la universidad. Y en ese sentido empezamos a trabajar con tecnologías, como lo decía hace un instante Nico, con realidad aumentada, con realidad virtual. Y en un momento determinado, allá por el 2022, dijimos lo que se está viniendo es el metaverso. ¿Qué era el metaverso? Recuerden que, por ejemplo, Facebook pasó de llamarse Facebook a Meta, y en ese instante se hablaba que iba a haber, se iba a empezar a haber mundos virtuales, donde cada uno de nosotros iba a tener un avatar, iba a poder interactuar. Y en las universidades se empezó a hablar de si era posible tener una universidad virtual en 3 dimensiones, donde se pudiera dar clases, donde se pudiera interactuar. Algo que parecía muy lejano, muy difícil, muy complicado,
pero eran los temas que estábamos abordando desde el observatorio. Y de repente, a fines del 2022, nos encontramos con que empezaban a llegar noticias de distintas regiones del mundo acerca de que los docentes estaban preocupados porque los estudiantes empezaban a resolver actividades, evaluaciones como hasta ahora nunca había pasado. Y en ese sentido empezó a tener una popularidad lo que es la inteligencia artificial generativa, en lo que es un modelo de lenguaje natural. Cosas que antes era impensado, si bien cuando hablamos de inteligencia artificial nos remontamos al año 1950 y más específicamente en el concepto propiamente dicho en el 1956, a partir del 2022, algo que se conocía como el test de Turing, donde uno intervenía con una máquina, podía mantener un diálogo y era muy difícil saber quién era quién, nos encontrábamos que ya no era solamente el copiar y pegar, sino que ahora nos encontrábamos ante lo que podía ser para algunos, ante una nueva dificultad y para otros, ante una nueva posibilidad, que es la inteligencia artificial y principalmente la inteligencia artificial generativa, popularizándose y llegando a muchos usuarios a través de dispositivos móviles, a través de una conexión, y a partir de ahí tomamos una bandera y dijimos, tenemos que ver de qué manera podemos apoyar tanto a nuestros docentes y a los estudiantes en cuestiones que tienen que ver con el uso de la inteligencia artificial dentro de las aulas. Cosa que no es tan simple como simplemente decir uso una tecnología, sino que hay un montón de cuestiones atrás que entran en juego, cómo empiezo a diseñar nuevas experiencias educativas, qué sucede con el plagio, con la autoría, con las cuestiones éticas, el sesgo, pero también como estamos en una universidad empezamos a pensar qué sucede con cuestiones que tienen que ver con lo político, con el poder de distintos países que hacen sobre un sobreuso, un uso masificado de inteligencia artificial, qué sucede con el medio ambiente, bueno, un montón de cuestiones que dentro del observatorio nos empezamos a plantear, a preguntar, a investigar, a analizar, a realizar encuestas, entrevistas, talleres, y todo eso desencadenó en diferentes preguntas que nos empezamos a hacer. Desde el observatorio realizamos una serie de acciones con respecto a lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Comenzamos en el 2023 con una encuesta a 93 docentes dentro de la universidad y realizamos un primer taller sobre inteligencia artificial en el ámbito educativo para ver cuáles eran los desafíos que teníamos por delante los docentes. Y en ese primer taller en el 2023, básicamente hablábamos de los chatbots y nos encontrábamos también con algunos docentes que recién ahí empezaban a experimentar con ChatGPT. Por otro lado, en el 2024 hicimos un relevamiento a diferentes instituciones públicas de nuestro país para ver de qué manera estaban abordando en la formación la inteligencia artificial en sus diferentes ámbitos. Inteligencia artificial propiamente dicha, la inteligencia artificial generativa, la inteligencia artificial en el ámbito educativo, la inteligencia artificial directamente desde lo disciplinar. Y en el 2025 realizamos dos encuestas, una encuesta a docentes, a 98 docentes, y una encuesta a estudiantes a 241, y realizamos un nuevo taller donde ya no simplemente era utilizar chatbot y ChatGPT, sino que empezaron a entrar en juego un montón de otras aplicaciones, herramientas, usos, preguntas e interrogantes que empezaron a surgir del lado de los docentes. Y todo esto nos permitió, por un lado, presentar artículos en diferentes congresos, poder presentarnos dentro de esos congresos y en diferentes actividades académicas a presentar todo nuestro trabajo, que hoy brevemente les vamos a estar comentando acá, simplemente una cuestión interesante que empezamos a detectar. Entonces, cuando uno empieza a preguntarse qué hacemos con la inteligencia artificial en las aulas, como cualquier tecnología que empieza a introducirse dentro de las aulas, uno debería buscar que esa tecnología aporte algo para que mis estudiantes puedan aprender más y mejor. Yo siempre digo que uno tiene que pensar no tanto en enseñar,
sino en ver la manera de diseñar experiencias educativas, en este caso con uso de tecnología, para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Ahora, ¿de qué manera como docentes usamos estas tecnologías para enseñar? ¿Cómo lo utilizamos para generar materiales? Pero por otro lado, ¿qué sucede con los estudiantes? ¿De qué manera utilizan estas tecnologías para aprender, para realizar actividades, para poder mejorar sus conocimientos y, como nosotros decimos, complementar lo que tiene que ver con la bibliografía que brinda el docente, con las clases, con las actividades? Pero para eso creemos que es necesario, como docentes, modificar ciertas competencias que tenemos. ¿De qué manera empezamos a pensar de otra manera las actividades? ¿Vamos a seguir evaluando de la misma manera? ¿Qué sucede? ¿Voy a usar solamente una inteligencia artificial o lo que voy a hacer es utilizar diferentes inteligencias artificiales? ¿La voy a pedir explícitamente para que mis estudiantes la usen como una actividad o simplemente voy a esperar a ver qué hacen mis estudiantes? Si mis estudiantes la van a usar, voy a darles algunas consignas claras para que puedan utilizarlas y cuánto yo lo utilizo y cuánto sé de eso. Y por otro lado, es que estamos hablando de los docentes, pero ¿qué pasa con los marcos institucionales? ¿Qué pasa primero con las políticas públicas que tienen que ver con acortar las brechas en las diferentes cuestiones? El uso, la apropiación, el conocimiento. Y por otro lado, dentro de las instituciones, le damos un marco de referencia para que nuestros docentes puedan tener una guía acerca de cómo utilizar la guía, y lo mismo con los estudiantes, esa misma guía, ¿se las brindamos de manera institucional o cada docente está haciendo lo que puede en cada una de sus asignaturas? Lo que vamos a estar comentándoles hoy tiene que ver con esto que les nombraba, las encuestas que realizamos en el 2025, algunos datos interesantes, que repito, en estos minutos lo más importante que tenemos que lograr es que irnos con muchas ideas, con preguntas, con inquietudes que nos permitan seguir avanzando sobre la temática. Ustedes ven ahí en pantalla cuáles fueron los objetivos que nos propusimos en estas encuestas que realizamos, tanto a docentes como a estudiantes, y la idea era conocer justamente acerca del uso en diferentes aspectos que realizaban nuestros estudiantes, nuestros colegas, y a partir de ahí poder analizar, poder investigar sobre los mismos y obviamente realizar propuestas para mejorar estas condiciones. Bueno, muy bien. Yo les voy a contar acerca de los resultados que obtuvimos en la encuesta realizada a docentes. Esta encuesta se desarrolló durante el primer cuatrimestre de este año, 2025. Fue respondida por 98 participantes, docentes de la Universidad Nacional de Luján, de los distintos departamentos académicos. Una primera pregunta que les hicimos era si estaban familiarizados con el concepto de inteligencia artificial. Ahí podemos ver en el gráfico que si sumamos la porción roja y la azul, más del 75% de los docentes manifiestan conocer la inteligencia artificial. Sin embargo, solo el 14%, que es la porción azul, la conoce y la utiliza en sus clases, ¿sí? Eso llamó un poco la atención. Hay un uso incipiente de la inteligencia artificial, pero todavía está en curso la introducción en las aulas. La siguiente. Eh, Cuando indagamos acerca de qué tipo de herramientas se están utilizando, se destacó que el mayor porcentaje, un 73,5% de los encuestados, utilizan como herramienta de inteligencia artificial los chatbots, ¿sí? O em, herramientas de inteligencia artificial generativa para generación de textos, ¿sí? De poder dialogar con estas herramientas y que son de uso versátil, ¿no? O sea, puedo
utilizarlas desde cualquier disciplina. En menor medida, los generadores de contenidos para materiales de clase, que son imágenes, videos, diapositivas, ¿sí? Es un porcentaje bastante menor, un 26,5%, y porcentajes mucho menores, eh, por ejemplo, herramientas para detección de plagios o plataformas de evaluación y retroalimentación automática, asistente para tutorías personalizados. O sea, ahí vemos que el docente está utilizando la inteligencia artificial para fines propios. Eso lo vamos a corroborar también con la diapositiva siguiente. Pero cuando se trata de herramientas centradas en los estudiantes, en procesos de aprendizaje, el porcentaje es mucho menor. A ver, en la siguiente. Cuando les preguntamos acerca de los beneficios que observan sobre el uso de la inteligencia artificial, eh, vemos que el mayor porcentaje de los encuestados seleccionó la asistencia en la elaboración de materiales. Es lo que les adelantaba hace un ratito. El docente utiliza estas herramientas de inteligencia artificial, principalmente chatbots, para elaborar sus clases y sus materiales. ¿Sí? Dialogan con la inteligencia artificial para poder diseñar propuestas, ¿sí? De clase, generar material, pero en mucho menor medida lo destacan o reconocen el valor de la inteligencia artificial en actividades que involucran a los estudiantes, ¿sí? Todavía esa etapa está un poco más retrasada. Pasamos a la siguiente. Bueno, como resumen, entonces, observamos del lado de los docentes un alto interés en herramientas de inteligencia artificial, deseos de capacitarse y de conocer más, una adopción incipiente. Estamos viendo que hay algunas experiencias de uso, pero cuando se trata de llevarla al aula con estudiantes, las experiencias que se han observado son de uso de chat justamente con los estudiantes, donde los estudiantes tengan que interactuar y reflexionar sobre el proceso, ¿sí? Pero muy pocas experiencias y limitadas a ese uso. Bien, y como expectativas, lo que observamos es que los docentes están demandando un encuadre didáctico, es decir, orientaciones claras acerca de cómo poder utilizar estas herramientas, pero con fines pedagógicos, ¿no? O sea, cómo poder llevarlas al aula con los estudiantes. Aparentemente el docente la está utilizando pero solamente con fines propios, ¿sí? Con fines individuales para su uso específico, pero no para llevarlas al aula. Bueno, también se observa una necesidad de establecer pautas con los estudiantes, o sea, acuerdos con los estudiantes de cuándo utilizarla y cuándo no, cómo citarla cuando se está utilizando y cómo obtener evidencias del aprendizaje, ¿sí? Cuando uno obtiene un trabajo realizado con la inteligencia artificial, ¿cómo puedo, como docente, eh, hacer una trazabilidad o poder reconocer cuál es el proceso que siguió el estudiante para obtener ese resultado? Y por supuesto, la integridad académica que tiene que ver con un uso responsable y transparente, ¿sí? O sea, cuando no se puede utilizar, no utilizarla y si no la estoy declarando, no haberla utilizado, ¿no? Bueno, eso es todo lo que tiene que ver con los docentes. Seguimos. Bueno, buenas noches. Continuamos ahora con una breve reflexión o presentando los resultados de la encuesta hacia los estudiantes, ¿sí? En este caso tuvimos, eh, sí, Javier, perdón, decías algo, perdón, me interrumpían. No. Tuvimos 241 respuestas, con un alto porcentaje, más del 70% de estudiantes que se muestran familiarizados con el uso de la inteligencia artificial. Y bueno, ahí le mostramos un gráfico puntualmente en el cual preguntamos sobre el uso de la inteligencia artificial en el ámbito universitario, ¿no? Para su aprendizaje. Y de ahí queremos destacar que
menos del 10%, ese 8,7, la porción verde, eh, no está interesado en el uso en el ámbito universitario para su formación. Y bueno, tenemos un porcentaje alto, más del 70%, entre la porción roja y la azul, que le dan un uso tanto frecuente como esporádico a la inteligencia artificial en su formación específica. Y bueno, luego de esto nos preguntamos para qué utilizan los estudiantes la inteligencia artificial en sus estudios. Así que por favor, Javi, pasa a la siguiente. Les preguntamos cuáles son los beneficios que perciben del uso de la inteligencia artificial por su parte. Y bueno, tenemos en línea con el anterior, ¿no? Un porcentaje muy bajo de estudiantes que no ven beneficios significativos y un uso que destaca sobre los demás, que es el acceso rápido a la información y a explicaciones detalladas. Esto va en línea con la posibilidad que abre la inteligencia artificial de un aprendizaje personalizado, ¿no? Le da a cada uno de los estudiantes la posibilidad de hacer alguna pregunta específica sobre alguna duda puntual y tener una respuesta de manera inmediata. Y obviamente pedirle a la inteligencia artificial que detalle la explicación de la manera o en línea a las preguntas que les van surgiendo. La siguiente, por favor. Bueno, y acá una pregunta que nos invita a nosotros como docentes a reflexionar sobre nuestras prácticas. Le preguntamos a los estudiantes cómo evalúan la percepción de los docentes en relación de la inteligencia artificial. Y bueno, queremos destacar algunos aspectos, ¿sí? Primero, el porcentaje muy bajo que según los estudiantes, ¿no? Creen que los docentes están capacitados y fomentan su uso adecuado. Eh, y obviamente un porcentaje alto, alrededor del 70%, y que creen que no estamos preparados a pesar de integrarla o que no sabemos cómo aprovecharla. Esto tiene consonancia un poco con lo que mostraba recién Agustina de la encuesta de docentes, ¿no? Que si bien hay un porcentaje muy, muy alto de docentes que utilizan la inteligencia artificial, muy pocos de ellos la utilizan en el aula. Es decir, los estudiantes no perciben, o perciben muy poco, digamos, que los docentes estemos capacitados y que lo utilicemos adecuadamente. Así que bueno, esto invita a reflexionar de nuestra parte, ¿no? Como docentes, cómo integrarla y cómo darle el mejor uso, un uso adecuado. La siguiente, por favor. Bueno, y acá presentamos una especie de resumen, ¿no? Las principales cuestiones que destacamos de la encuesta a estudiantes. Por un lado, la primera idea, que lo utilizan para un aprendizaje personalizado, ¿no? Como una herramienta para comprender y recibir explicaciones, tomar ejemplos prácticos. Le dejamos ahí abajo una frase de la parte abierta de las encuestas que nos gustó en línea con esta primera idea de la utilización como herramienta educativa, donde un estudiante manifiesta que lo utiliza como un profesor para preguntar lo que no entiendo y que se lo explique. Obviamente tiene la posibilidad de acceder a la inteligencia artificial, a este chatbot, en cualquier momento, en cualquier día y horario. Esto le da un margen muy, muy bueno para algunos alumnos que estudian a cualquier hora y bueno, tienen todo el tiempo un asistente en línea para ayudarlos con su aprendizaje. También, igual que en la encuesta de docentes, hay una demanda de formación. Ellos creen en general que se necesita capacitación y bueno, y que necesitan aprender el uso de la inteligencia artificial. Les dejamos ahí también la última frase que leen en la diapositiva, que se debería enseñar a usarla, no prohibirla o ignorarla. Eso por ahí es un mensaje de alerta hacia nosotros. Y bueno, y muestra un poco una demanda del lado de los estudiantes hacia los docentes. Bueno, y por otro lado, reconocen que hay que usarla responsablemente y complementarla con un razonamiento e identifican una serie de riesgos asociados a la dependencia de la inteligencia artificial,
a perder la creatividad y a los problemas éticos que por ahí un poco mencionaba Javier al principio. Así que bueno, eso es un poquito las reflexiones finales sobre las encuestas o las respuestas que obtuvimos de los estudiantes. En este sentido, y con los datos que pudimos recabar, tanto de las encuestas como también de las charlas, conversaciones y talleres que realizamos con los docentes, uno puede entender, ¿no? que estamos frente a una oportunidad. Realmente para que esta tecnología pueda ser utilizada como corresponde, nos necesita con formación tanto a los docentes como a los estudiantes. Nosotros en varios trabajos y charlas que provinieron de toda esta información, nos encontramos con algo que llamamos el uso invisible de la IA en las aulas, ¿no? Nos encontramos con docentes que usamos la IA para generar actividades, para obtener ideas, para preparar evaluaciones, consignas, para mejorar ciertas cuestiones, presentaciones como las que estamos haciendo en este momento, que dicho sea de paso fue realizada con una aplicación que se llama Gama. Y por otro lado nos encontramos a estudiantes que también quieren aprender a utilizarla de manera apropiada, quieren ver de qué manera pueden aprender más interactuando con los chatbots, pero también necesitamos en el medio reglas claras que esto nos permita. ¿Qué quiere decir? Cuando decimos que hay un uso invisible, lo que estamos queriendo decir es que los docentes la usan, pero no dan cuenta de lo mismo. Los estudiantes usan para resolver actividades para sus aprendizajes, pero no lo dejan reflejados en sus actividades y trabajos. Entonces, qué es lo que estamos diciendo? Que para que realmente se pueda reflexionar sobre el uso de la inteligencia artificial, hacer un uso crítico, pertinente, poder hablar de ética, de sesgo, poder hablar de autoría, ver de qué manera, como recién lo comentábamos, poder reflexionar acerca del proceso, ver cómo el proceso a los estudiantes les permite aprender, pero para eso necesitamos que como docentes poder llevar y dejar en claro que la IA en algunas ocasiones se puede utilizar, brindar especificaciones en las actividades. En uno de los talleres le propusimos a los docentes que generen un marco en el cual al realizar una actividad, si un estudiante utilizaba IA, ¿qué es lo que le pedirían? Y entre las cuestiones que salieron era que era algo así como, si vas a realizar esta actividad con inteligencia artificial, te recomendamos lo siguiente. Por un lado, indicar qué aplicación de inteligencia artificial utilizaste, cuáles fueron las preguntas, los prompts que escribiste, en qué te benefició el uso de la inteligencia artificial, de qué manera lo que te brindó la inteligencia artificial se relaciona con la bibliografía y lo visto por los docentes, en el caso de que sea un trabajo de investigación, un artículo académico, de escritura y demás, trabajar y ver de qué manera uno puede citar y referenciar el uso de inteligencia artificial con normas APA, en el caso de un proyecto de investigación, en lo que es el apartado de metodología, indicar si uno utilizó inteligencia artificial, para qué lo utilizó, como se hace habitualmente hoy cuando uno analiza datos cuantitativos y cualitativos, que en la metodología uno aclara qué tipo de aplicaciones y software utilizó para analizar los datos. Lo mismo con la IA. Entonces creemos que hoy por hoy nos encontramos en esto, ¿no? Nos encontramos ante la oportunidad de mejorar nuestras prácticas, pero creemos que si uno va a utilizar la inteligencia artificial, uno debería intentar ver la manera de que mejore nuestra enseñanza, que mejore los aprendizajes e incluso que como docentes podamos diseñar experiencias que hasta el momento de la irrupción de la inteligencia artificial en las aulas
no lo hubiésemos podido hacer. Así que bueno, esa es un poco la idea que queríamos transmitirles en en la jornada de hoy. Seguramente hay mucho para conversar, hay mucho para charlar, y obviamente cuando hagamos el próximo taller para trabajar con herramientas, trabajar sobre cuestiones de didáctica, podamos encontrarlos presencialmente y poder charlar sobre esto. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Agustina y Marcos, también por el webinar. Muy interesante, ha generado mucho movimiento en el chat, fundamentalmente experiencias de los participantes, ¿no?, en el uso que han tenido. No hay ninguna pregunta específica, pero a mí se me ocurre, en función de lo que estuve leyendo de los participantes en el chat, es trasladarles alguna inquietud, como por ejemplo, bueno, que el chat bot no es perfecto, que puede equivocarse y que eso, digamos, debería ser parte, ¿no?, de lo que cuando enseñamos a los estudiantes a utilizarlo, digo, y si lo utilizamos, tener eso presente, ¿no?, que lo tengan en cuenta. No sé si quieren comentar algo al respecto. Sí, bueno, justamente estas cuestiones que son un hecho, o sea, es una herramienta, con todas las cosas que han puesto en el chat, es un algoritmo, comete errores, bueno, la idea es que estas cuestiones se pongan en palabra en las aulas entre docentes y estudiantes, que se pueda dialogar, que se pueda conversar eh, en cualquiera de las asignaturas, ¿sí? No solo en una que tenga que ver con tecnología, sino en cualquiera de las asignaturas, eh, traer a colación, o sea, mencionar, explicitar, hacer presente en la clase el tema de la inteligencia artificial y enseñar a utilizarla. Justamente, bueno, cuando apareció, no sé, Internet y el buscador, bueno, había que enseñar que uno tiene que observar la fuente, de dónde estás leyendo, para validar, bueno, y la inteligencia artificial comete errores. Entonces, como bien dijeron en muchos comentarios del chat, esto es así y cuando uno la utiliza lo tiene que hacer con de forma muy crítica. Por eso, bueno, si uno como estudiante copia y pega, no va a tener un buen desempeño, no va a tener ni un aprendizaje ni un buen desempeño. Y todo eso se ve, ¿no?, en la producción final. Y bueno, y justamente entonces no podemos ni ignorarla ni prohibirla. Entonces, como docentes, la importancia y la necesidad de llevarla a la clase como tema y enseñar a utilizarla. Ahí también comentaban lo del espíritu crítico, ¿no? Lo mencionaban, digamos, que hay que saber para preguntar también a la inteligencia artificial. Ujú, No es solo preguntar lo que da como respuesta. De ujú. Muy hecho, interesante. esta No es sé. una crítica, perdón, una crítica a una respuesta de la inteligencia Sí, Marcos, a ver. artificial. Creo que no tengo buena conexión. Una crítica a una respuesta de una inteligencia artificial es una situación de enseñanza-aprendizaje. O sea, nosotros Exacto. podemos utilizar eso como una situación de enseñanza-aprendizaje. Bueno, estamos buscando algo, le hicimos una pregunta al chatbot, nos dio esta devolución, vemos que tiene algo mal, y entonces, bueno, en esa pregunta, respuesta, intercambio con los alumnos, se puede aprender y es un poco lo que apuntamos. Creo que hoy más que nunca, como docentes, tenemos un rol fundamental, ¿no? Ante esta nueva tecnología que, como dijimos, tiene un montón de cosas que están buenas, siempre y cuando tengamos los cuidados necesarios. Hablamos de cuestiones de sesgo, hablamos de cuestiones de alucinaciones cuando se equivoca la IA, y creo que estamos ante una situación de poder generar una nueva didáctica con estos recursos. No nos quedan dudas que los estudiantes en sus casas hacen preguntas a la IA de toda su vida, e indudablemente también lo hacen con respecto a las actividades académicas. Creemos que el ámbito del aula es el lugar adecuado para que cada uno de nuestros estudiantes pueda ver de qué manera usa la IA, como yo digo siempre, como un asistente, como lo usamos nosotros como asistentes, ¿no? Nosotros hicimos esta presentación en Gama, Agustina lo podría relatar bien, ¿no?, de nuestros trabajos,
hicimos un resumen, se lo subimos a la aplicación Gamma, la aplicación nos dio una presentación y lo que hicimos ahí fue empezar a modificar esa presentación. ¿Por qué? Por diferentes cuestiones. Primero porque quizás había cosas que mostraba que no nos interesaban que muestre. Por otro lado, quizás el hilo conductor que seguía no era el apropiado para lo que nosotros queríamos decir. Entonces, tenemos una interacción con la inteligencia artificial que nos va a permitir en algunos momentos mejorar nuestra enseñanza y nuestro aprendizaje. Pero también tenemos que tener cuidado con lo que llamamos el deterioro cognitivo, ¿no? en nuestros estudiantes. Por eso es que tenemos que tener en claro y ver nuestras competencias. Si lo que hacemos es, en vez de generar una actividad para poder resolverla con creatividad, poder ver de qué manera utilizamos diferentes metodologías activas, en podemos interactuar, ya sea con la inteligencia artificial, pero también entre pares, también entre grupos, trabajar con el docente, bueno, buscar dinámicas donde la IA sea una parte más de esa dinámica. Pero tenemos que generar y diseñar experiencias que nos permitan a nosotros como docentes poder permitir que nuestros estudiantes puedan aprender. Si generamos actividades tradicionales con preguntas para responder de manera tradicional, nos vamos a encontrar que nuestros estudiantes van a utilizar esta aplicación y esta herramienta no simplemente para responder una actividad o una evaluación, sino que en definitiva no van a estar terminando aprendiendo. Por eso creo que la dinámica que podamos proponer y la forma en la cual nosotros podamos llevar esta tecnología a las aulas para poder reflexionar y guiar a nuestros estudiantes en un aprendizaje que sea cada vez mejor, me parece que es fundamental. No la podemos negar, la tenemos en las aulas, la tenemos en nuestra vida y obviamente está presente también en las distintas profesiones, como está en la profesión de docente, ¿verdad? Bien, súper interesante. Están todos muy entusiasmados con el tema, agradecen mucho y afirman muchas de las cuestiones que se van eh, comentando. Les agradecemos muchísimo por este webinar. No sé si les parece, ya estamos un poquito excedidos de tiempo o del tiempo previsto. Podemos dejar un poco para una próxima edición seguramente, que yo creo que el tema de la inteligencia artificial va a dar muchísimo más que hablar, ¿no? Sobre todo que interpela tanto nuestro rol como docente. Así que bueno, les agradecemos muchísimo a todos. Esperamos que hayan disfrutado de este ciclo de webinars. Los esperamos en la próxima fecha, Agustina, que sería, ¿me recordás? Sí, el martes 7, o sea, la semana que viene, también a partir de las 18 horas. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por participar. Un Que placer, tengan buenas que noches. tengan buenas noches, adiós. Gracias, buenas noches.